Lo siguiente que tenemos que calcular en esta planilla es cuántos alumnos aprobaron y cuántos alumnos desaprobaron el primer parcial. Para eso vamos a ver un ejemplo primero en PowerPoint. La función que vamos a utilizar ahora se llama contar si. Se escribe contar.si y usa también una condición como la función si. Se utiliza para contar celdas que cumplen algún criterio. Por ejemplo, en ese ejemplo que yo les mostraba, queremos saber cuántos alumnos aprobaron. Por lo tanto, tenemos que contar cuántas celdas dicen up o cuántas celdas de la columna de al lado son mayores o iguales que 6. Cualquiera de las dos opciones va a ser válida. Va a tener dos parámetros, como vemos aquí. Tenemos un parámetro del rango, que va a ser el rango de la hoja, que vamos a ver si cumple con el criterio, y el criterio. Este criterio es similar a la condición lógica que teníamos en el si. Por ejemplo, tenemos aquí este pedazo de planilla que nos queremos saber cuántas veces aparece García en ese rango. El rango va a estar definido de las celdas A2 a la A20. Esto se escribe de esta forma como venimos viendo. La primera celda, 2 puntos, la última celda. Y el criterio va a ser García o igual a García. El resultado va a ser exactamente el mismo. Si no ponemos el igual, Excel considera que estamos buscando que sea exactamente igual. Vamos a ver cómo se comporta esto. Vamos a buscar todos los Garcías y vamos a ir sumando. Vamos a ver que tenemos 7 apariciones de García en esas celdas. Vamos a verlo de una forma un poco más lenta, analizando cómo se comporta Excel internamente. Vamos a comenzar de la celda A2 y vamos a ver que la celda A2 es González. Por lo tanto, si preguntamos si es igual a García, vamos a decir que no. Y vamos a seguir con la otra celda que es A3. A3 es Martínez. Preguntamos nuevamente si es igual a García, nos decimos de vuelta que no. Y avanzamos a la tercera fila de este rango. Y ahora sí, preguntamos por García y vemos que sí. Entonces vamos a ir a aumentar nuestro contador, que Excel lo mantiene de forma interna y no nos muestra. Va a pasar de 0 a 1. Vamos a ir a la siguiente fila, que va a ser A5, y vamos a ver que González otra vez no es igual a García y no vamos a poder aumentar nuestro contador. Y así vamos a ir siguiendo hasta encontrarnos el siguiente García, y siempre el contador va a seguir en 1. Nos encontramos en la fila 9 a García, por lo tanto vamos a poder aumentar nuestro contador y así seguimos hasta la última fila de este rango, buscando y contestando sí, no, y aumentando el contador. Como vemos aquí, encontramos a García, no lo encontramos, seguimos a la siguiente, ahora sí encontramos García y el contador pasa a 5, y así siguiendo hasta llegar al último elemento del rango que le dijimos, que era A20, en donde encontramos la última aparición y nuestro contador nos queda en 7 como suponíamos. Volvemos a esta planilla y vamos a utilizar esta función contar.si para saber cuántos alumnos aprobaron el primer parcial. Las fórmulas las empezamos con el símbolo de igual y escribimos el nombre de la función contar.si y vamos a escribir los parámetros. Los parámetros se comienzan a escribir luego de escribir el paréntesis que abre. Excel ahí nos resalta que vamos a escribir el primer parámetro, y el primer parámetro es el rango. El rango en este caso es donde están las notas del primer parcial. En este caso vamos a utilizar la columna D, la seleccionamos de esta forma con el mouse haciendo clic y seleccionando el rango. Con eso ya tenemos escrito todo el primer parámetro. Le damos punto y coma para ingresar el segundo parámetro y ahora vamos a escribir el criterio. El criterio aquí lo vamos a escribir entre comillas y vamos a decir mayor o igual que 6. Excel aquí lo que va a hacer es para cada celda del rango compararla con ese criterio que escribimos entre comillas. Va a ser de 5 mayor o igual que 6, de 6 mayor o igual que 6, de 7 mayor o igual que 6, y así celda por celda de ese rango. Cada vez que encuentre una coincidencia que le devuelva verdadero, va a aumentar en 1 el contador interno que lleva esa función. Le damos enter acá y vemos que encontró que aprobaron 3 alumnos. Esto lo podemos ver aquí, aquí y aquí. Si quisiéramos verlo de forma más rápida, podemos utilizar el formato condicional y decirle que si es igual a up, aquí tenemos reglas para resaltar si es igual, nos lo muestre en verde. Y ahí vemos rápidamente que eran 3 y no hay que andar recorriendo fila por fila comparándolo. Vemos que la función contar si nos devuelve el valor correcto. Otra forma de hacer esto era usar el texto en lugar de usar el valor de la nota. Vamos a hacer aquí y vamos a cambiar el rango y vamos a pasar de la columna D a la columna E. Esto lo podemos hacer así, y si no, también lo podemos hacer así. Una vez que tenemos el rango definido, vemos que si nos paramos
sobre el borde, nos aparecen unas flechas y vamos a poder mover este rango a donde nosotros querramos y Excel nos va a actualizar automáticamente las referencias. Ahí pasamos a la columna del lado y aquí tenemos que cambiar la condición. En vez de mayor o igual que 6, le ponemos que sea igual a. Por supuesto, el resultado nos va a dar lo mismo. ¿Para qué decíamos que era útil usar estas columnas en lugar de la de los números? En caso de que nosotros cambiemos la condición de aprobado. Si la condición de aprobado pasa, por ejemplo, de 6 a 5, nosotros tendríamos que cambiar todas estas fórmulas y además cambiar todas las fórmulas que hagan referencia a este número. Por lo tanto, sería de utilidad no utilizar el 6 aquí en la fórmula y hacer referencia absoluta a alguna celda que nos diga cuánto aprueba una persona. Decimos aquí, la persona aprueba con 6 y vamos a actualizar esta fórmula para que haga referencia a esa celda en lugar de hacer referencia a un 6 escrito a mano. Para eso tenemos que hacer referencia a la celda E2. Aquí decimos D5 mayor o igual a E2 y el resultado va a ser exactamente el mismo porque E2 dice exactamente 6 igual que antes. Ahora esta fórmula, para poder copiarla y pegarla en otras celdas, no nos va a servir de esta forma porque si la copiamos, por ejemplo, para abajo, vamos a ver que ahora en lugar de hacer referencia a E2 hace referencia a E3. Excel nos actualiza automáticamente de 5 a D6, lo cual era algo que queríamos, pero no queremos que nos actualice E2 a E3. Entonces, en esta fórmula la tenemos que modificar y hacer que esto sea una referencia absoluta. La referencia absoluta puede ser en filas y en columnas de esta forma, o solamente en filas o solamente en columnas. Pero como vamos a querer esta fórmula copiarla a otras columnas, queremos que sea absoluta en todos los sentidos. Así le damos Enter y ahora vamos a poder copiar y pegar sin problemas y vamos a tener el mismo resultado que antes. Nuevamente copiamos esta celda y la pegamos en los rangos que queremos que aparezca y automáticamente vemos que se nos actualizó de forma correcta. Ven que aquí E2 siempre es E2 y esta celda que aparece aquí siempre es la de inmediatamente al lado hacia la izquierda. Si ahora, por ejemplo, cambiamos la nota de aprobación de 6 a 5, automáticamente todo va a funcionar bien. Se nos van a actualizar todas las notas que están aquí y además la cantidad de aprobados que están aquí. Ven que pasó automáticamente a haber 5 personas aprobadas. Lo pasamos a 4 y tenemos 6 personas aprobadas. Si nosotros dejamos la nota escrita aquí de forma fija en la fórmula, esto es imposible. Para saber la cantidad de desaprobados es algo similar, solamente que en vez de tener que la condición es up, ahora la condición va a ser des. O sea que cada vez que encuentre un des va a tener que aumentar su contador. Esto lo podemos copiar y pegar hacia allá. No va a funcionar porque son referencias relativas, por lo tanto no va a hacer referencia a este rango, va a hacer referencias al rango de al lado. Podemos actualizar esto para que sean referencias absolutas y ahora sí podemos copiar la fórmula hacia la derecha. En este caso nos va a seguir diciendo 6, pero nos falta cambiar la condición. Tenemos 9 alumnos, 6 aprobaron y 3 desaprobaron. Volvemos a nuestro criterio de 6 y se invierte la situación. Teníamos 3 aprobados y el resto, los 6, están desaprobados. Siempre es útil verificar que la suma de todos los criterios que estamos usando del total de los alumnos. Aquí teníamos 9, también lo decíamos aquí abajo cuántos alumnos había, aunque esto está escrito de forma manual. Se podría haber calculado con el contar como teníamos aquí arriba.